En el video de hoy vamos a caminar por una ciudad muy linda descubriendo ruinas ibéricas, muy lindos lugares, el Museo Ferrocarril y también les voy a contar una leyenda de cuál está inspirada esa obra de arte. Y entre muchas más cosas. Así que, ¿están emocionados para este episodio? Porque yo sí. Vamos a empezar. Bienvenidos a Beleando al Mundo, el canal donde les muestro de todo sin filtros. Hoy no vamos a visitar solo una ciudad. Hoy vamos a viajar por siglos de historia, mitos, mar y memoria. Porque Vilanova y la Geltrú no se entiende en un postal. Se entiende cuando empiezas desde el origen y caminas hasta el final. Así que acompáñenme porque este recorrido recién empieza. Mucho antes de que Vilanova tuviera nombre, aquí vivieron los cosetanos, un pueblo íbero que ocupó este lugar entre los siglos V y I a.C. No eligieron este sitio por casualidad. El mar era comercio, alimento y peligro. Hacia el año 50 a.C., los romanos lo transformaron en una vía romana conectada con Tarraco, la gran capital de la zona. Entonces todo esto es como una zona industrial o preindustrial o como le quieras llamar, ¿vale? Es decir, este muro más grueso que tenéis aquí sería como una especie de porche con unas columnas. Bajo nuestros pies hay siglos de vida cotidiana, casas, hornos, cisternas, no reyes, sino gente común. Y justamente así empezó una ciudad. Y dato curioso, esta zona que están viendo es para cuando de las escuelas llevan los niños allá, que les muestran cómo se hacían estos edificios, cómo trabajaban en los viejos tiempos. Así que me parece un detalle re lindo y muy hermoso para los peques. Y ya estamos llegando al Museo Ferrocarril que tanto les quiero enseñar, así que vamos a darle. La silla de Ro representa el origen, este lugar representa el cambio. Durante siglos, el ritmo de la vida fue lento, hasta que llegó el tren. Este museo ocupa un antiguo depósito de locomotoras de vapor construido en 1881. Aquí se reparaban máquinas que cambiaron para siempre la forma de vivir, trabajar y viajar. El ferrocarril no solo unió ciudades, unió destinos. Vilanova dejó de ser solo una ciudad mirando al mar y empezó a mirar también hacia el futuro. Bueno, no sé qué es lo que sienten ustedes cuando ven todo eso, pero yo me siento como en una tipo de cápsula del tiempo. No sé, como una nave espacial. Una cosa importante que también hay lugar dentro del Museo Ferrocarril donde los niños pueden jugar y pasar tiempo, así que padres, apúntense a ese lugar. Bueno, y recuerdan hace un rato el maquete que les mostré
de los vagones con los 3 colores que son naranja, amarillo y rojo. Bueno, miren esto. Bueno, me gustaría ver y poder grabar esta bestia por dentro, porque de aquí lo que se ve es precioso, pero no se puede, pero no se puede entrar. Y tampoco tengo 2 metros, así que disfrutamos lo que vemos. El tren no solo cambió cómo viajamos, cambió cómo vivimos. Y ahora llegamos a la Plaza de la Vila. Esta plaza no siempre fue una plaza. Aquí hubo un convento de frailes capuchinos vendido tras la exclaustración de 1835. Con el tiempo llegaron las escuelas, el ayuntamiento, la administración, y ya sabemos que la ciudad empezó a organizarse. Y cuando una ciudad se organiza, ya no hay vuelta atrás. Todas las ciudades tienen un punto donde todo converge. En Vilanova es este. Y después de tanta historia, la ciudad respira, llegando a la Rambla principal. Más de 1 kilómetro de vida diaria. La Rambla principal no es solo un paseo, es donde la ciudad se muestra tal y como es hoy. Después de siglos, la vida continúa. La Geltrú es el barrio más antiguo de la ciudad y está situado en el casco antiguo. Básicamente es el casco antiguo. Aquí las calles no se diseñan, se improvisan. Es que se les recomiendo que vengan aquí porque de verdad es muy lindo. Por cada callecita que pasas hay algo que ver, colores, cosas antiguas que no, es de verdad muy lindo, se los recomiendo muchísimo. Es de verdad como una cápsula de tiempo caminando, como que caminando por la antigüedad, pero con toques de la vida de hoy. Es muy loco y muy muy hermoso. No es casualidad que este barrio haya sido escenario de películas, anuncios y producciones audiovisuales. Una de las películas famosas que está a punto también de salir es Day Drinker con Johnny Depp. Y aquí tenemos la iglesia de Santa María, documentada desde el siglo XII. El edificio actual se construye entre fines del siglo XVII y XVIII por el crecimiento de la población. Pero tras un incendio en 1826 se reconstruye de nuevo. Y aquí tenemos el castillo.
El castillo del barrio es en estilo gótico y fue construido entre siglos XII y XV. La iglesia y el castillo nos recuerdan que aquí hubo poder, fe y defensa. Este barrio no se diseñó para turistas, se diseñó para sobrevivir. Y aquí ya vemos la Torre Blava. Esta torre nació como defensa en tiempos de guerra. Hoy es un homenaje al Mediterráneo. Piratas, naufragios, marineros, tragedias, todo está aquí. El mar no solo da vida, también la quita. Y aún así, seguimos mirándolo. Torre Blava fue construida durante la Tercera Guerra Carlista y es considerada de bien cultural de interés nacional desde 1949. Y obviamente que hicimos una pequeñita pausa para tomar café, cargar los equipos porque a mi celular ya quedaba con 0 batería. Ustedes no olviden de suscribirse, dejarme un like y ahora seguimos con el siguiente lugar. Una cosita que les quiero compartir sobre mí es que yo soy fanática de los atardeceres, así que cualquier atardecer que les puedo grabar les voy a mostrar o en los videos o en las redes sociales. Ustedes déjenme en los comentarios si son team atardecer o amanecer o capaz ambos. Yo tengo que admitir que soy de ambos. Y este lugar que están viendo ahora salvó vidas, literalmente. El faro de San Cristóbal se inauguró en 1866. Su función era simple: evitar que los barcos se pierdan. Y a su lado es la ermita de San Cristóbal, que fue refugio de marineros, viajeros y supervivientes. También se usó como refugio en épocas de peste. Incluso fue el único edificio religioso de esa ciudad que sobrevivió tras la guerra civil intacto. A veces una ciudad se define por lo que protege. Y como les mencioné hace un rato, ahora les voy a mostrar un atardecer que presencié ahí. Re lindo, fue un espectáculo. Así que dejan abajo con emojis o hashtag atardecer, hashtag amanecer o ambos para saber de cuál equipo son. Eso no es un monumento bonito, es incómodo y por eso funciona. Les voy a contar por qué. Pasífae es una heroína de la mitología griega. Se casa de Minos, el rey de Creta. El mito cuenta que Minos pide a Poseidón una señal divina para subirse al trono. El dios hizo surgir un toro del mar con la condición de que fuera sacrificado, pero Minos no cumple su promesa y Poseidón provoca que Pasífae sintiera un amor irresistible por el toro. Desesperada por este deseo imposible, ella pide ayuda a Dédalo, que le construyó una vaca de madera muy realista. De esa manera engaña al toro mientras está dentro de la vaca. Y de esa unión nació el Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro. Una ciudad no es solo lo que ves, es lo que permanece cuando te vas. Y hasta aquí llegamos. Espero que este recorrido por Vilanova y la Geltrú les haya encantado tanto como a mí. Y si fue así, ya saben, esto es Veleando al Mundo. Activan la campanita, danme un like y nos vemos en la próxima. Cada rincón, cada nuevo lugar, culturas distintas, almas conectadas. Veleando el mundo, vamos a explorar y ver. No importa el destino, sino el viajar. En cada momento hay algo que amar. Veleando el mundo. Veleando el mundo. Veleando el mundo, vamos a explorar y ver. No importa el destino, sino el viajar. En cada momento hay algo que amar.